Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días para todos los técnicos de este programa que hacen posible la llegada a sus hogares de estas imágenes y nuestra opinión. Qué bien, buenos días una vez más a todos y a todas. Hoy tenemos un programa especial con la presencia de un funcionario de este programa que se ha huido, pero viene hoy como invitado, pero vamos a aprovecharnos de muchas cosas. Ayer dijimos varias cosas de este señor y hoy la vamos a ampliar, pero mientras tanto vamos a decir que ayer nuestra ácida crítica a la opinión pública de este país, que no recordaron, especialmente a los medios de comunicación escritos, que no recordaron, o mejor, para ser más, que omitieron el 30 de marzo. Si hubiera sido un día conmemorativo de Moca, no lo olvidan. Pero como era de Santiago, y los mocanos no quieren saber de Santiago porque los mocanos quieren ser la primera provincia y que no sea Santiago, se ufanan de haber tenido el gobierno incluso una vez en Moca y toda esa cosa, de haber tenido un zoológico en Moca, en fin. Pero compensan que Moca, señores, Moca tiene aproximadamente 760 kilómetros cuadrados, un pedacito de tierra. Justamente del tamaño de Moca hay un país, oigan bien, del tamaño de Moca hay un país, y ese país es el mayor exportador de alta tecnología del mundo. Un pedacito como Moca, y tiene 2 ferrocarriles y tiene el segundo puerto marítimo más grande del mundo, y así unos bergantes intelectuales, técnicos intelectuales de la República Dominicana dicen que en la República Dominicana no se debe construir un ferrocarril porque la República Dominicana es muy pequeña, 48,000 kilómetros cuadrados. Y oigan lo que les estoy diciendo, el país de mayor capacidad de exportación de alta tecnología es del tamaño de Moca, de la provincia de Espaillá. Y ninguno de los países de mayor de 8ª economía del mundo, sacando a los países árabes, esos emiraticos riquísimos, pero ningún país del mundo, o mejor dicho, sí, del mundo, más pequeño que la República Dominicana y más próspero, su economía en los años 70 eran por debajo de la República Dominicana. Y me refiero a Singapur, señores, que tiene además la línea aérea más contundente del mundo. Ese Singapur, del tamaño de Moca, y que en los años 70 estaba económicamente por debajo de la República Dominicana. Igual gente no sabe que en la década del 70 aproximadamente, del 59-53, donde comenzó, Taiwán tenía menos calidad de vida que la República Dominicana. Entonces, ahí es que yo entro con mi amigo Ramón Santos a hablar sobre un detalle. A este país lo han jodido todos los gobiernos de Trujillo para acá, todos. Y naturalmente, al que más se le pega
es al líder que más tiempo gobernó. Porque no están exentos, todos son culpables del atraso que la República Dominicana tiene hoy. A Luis Abinader lo vamos a exonerar porque, y a Juan Bosch, porque duró 7 meses nada más, y en esos 7 meses diseñó desarrollo para el país. Después aquí hubo gobiernos que gobernaron 22 años, otros 14, otros 12, otros 10, qué sé yo. Y todos se volvieron un saco, como los mocanos dicen, de que un saco cuando uno va, yo no lo voy a decir aquí porque me van a censurar, pero ese es nuestro país. Y hoy, por ejemplo, los Estados Unidos dice, y cuando decimos los Estados Unidos, hay que tomar eso con pinzas. Los Estados Unidos dice, o enrotra fallas al gobierno de Danilo Medina por el tema judicial. Los Estados Unidos. Pero yo no he visto nada que los Estados Unidos diga nada por sí mismo, es decir, por ellos mismos. Lo que Danilo, las fallas que se le pueden atribuir a Danilo Medina aquí en el país, o a Balaguer allí en el país, o a Luis Abinader hoy, son mucho menos que las que se le puede atribuir a los Estados Unidos solo en un pequeño tiempo de 7 u 8 meses, para no cogerlo todo. Y es el crimen o la intención de crimen que tuvo Donald Trump violando la Constitución de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la actuación de Donald Trump puso en peligro la paz mundial. Entonces, vienen a querer juzgar a los gobiernos, a los funcionarios de los países que ellos mismos han contribuido a ser parte de la corrupción insostenible. Porque los Estados Unidos han creado desde hace mucho tiempo en todos estos paisitos la modalidad de fuiste tú. Quienes trajeron aquí la violación de los derechos humanos torturando en la época moderna fueron técnicos norteamericanos que vinieron a enseñar a los guardias y policías represivos aquí cómo sacar uñas y cómo golpear gente, cómo someterlo debajo de tierra para arrancarle confesión y darle pentotal. Esos fueron ellos. Son ellos que mantienen cámaras de tortura en Guantánamo y todo eso. A Ramón no le gusta que hablemos de ese tipo de cosas, sobre todo cuando él viene al programa, porque eso lo hace poner pies en polvorosa. Él, por ejemplo, vino hoy, está aquí, pero estos pronunciamientos le dan miedo y hace así, ¡ram!, y se va. El próximo año, si se quiere, nos empatamos con él. Pero, en definitiva, vamos a dejarle a él su espacio, que hable y se defienda, si tiene algo de qué defenderse. Porque hay muchas cosas aquí de hablar. Señor Ramón Santos, buenos días. Buenos días, Marco. Bueno, yo pareciera como si fuera viernes hoy, que uno hace las cosas live para que la y esto es live. Pase, todo eso que yo he dicho el es fin live. de semana, sí, porque casi tú estás rayando en lo cómico. Ah, sí. Con todas esas bien. cosas que estás diciendo ahí. He oído 2 personas aquí en el país que son casi del mismo origen, pero muy diferentes. Hablar de piel polvorosa que a Cabada y a ti. Parece que se entrenaron en el mismo lugar. No hay nada. Bueno, no sé a lo que se refiere, Marcos. Más bien es una forma de hacerme hablar, porque yo vine a una diligencia y me secuestró aquí. Entonces ya estoy aquí, tengo que seguir hablando de esto, pero nada, es en ocasiones nuestro trabajo y tenemos un deber con la sociedad. Son tantas las cosas que habría que decir que entonces no daría el programa, porque los que hacemos opinión y nos vamos a incluir nosotros, si una gente
fuera de los medios se pone a analizar todas las cosas que se dicen aquí, no sé si terminaría con la cabeza buena o posiblemente tenga que irse a algunos tratamientos, porque se oyen cada clase de cosas de la que uno no está exento de también estar disparado, porque nos gusta opinar a veces de cosas que no sabemos. Yo venía escuchando un análisis cuando venía para acá, en una emisora de radio, sobre el tipo de los anuncios que hizo el gobernador del Banco Central ayer con respecto a cierto crecimiento en algunas áreas que se ha logrado. Y decía él que cómo es posible que diga eso si se ha tomado tanto préstamo. Señores, son cosas diferentes, no tiene que... esos son parámetros que ya se miden mensual incluso. ¿Cómo dijiste? Que tienen, que él decía el gobernador, hablaba sobre los rubros que han crecido. Y el crecimiento se mide en función y tiene mucho que ver el descrecimiento anterior para que sea un crecimiento significativo. Y eso al final se saca una media y se dice, bueno, el crecimiento del año fue tanto, pero que ya se mide todos los crecimientos de las actividades agrícolas, de exportación económica, comercio, agricultura, todo se mide mensualmente, porque hay una cifra para eso. Eso no es al ojo por ciento ni nada de cosas. Entonces hay una persona que hablaba que cómo él dice eso si se ha tomado tanto dinero prestado, pero que son dos cosas distintas. Sí, porque la gente tiene, y precisamente aprovechándote eso, dice que el país ha crecido económicamente 1.1. La gente, y yo te pregunto para que tú sigas hablando eso, ¿podría una gente públicamente, como es el gobernador del Banco Central, hablar mentiras tan grandes sin que le afecte en términos mundial? Porque en realidad todo eso, el manejo económico y los préstamos tienen una gran implicación mundial. Hablar mentiras que no se puedan jugar eso. Son cosas diferentes. Ajá. O sea, si tú no cogiste 1.000 millones prestados o lo cogiste, el crecimiento en un área determinada lo que cambia del origen del dinero que fue puesto lo generó el país o se tomaron prestados, pero el crecimiento que se logra se mide aparte. Ahora cuando tú vas a juzgar el endeudamiento, entonces tú lo juzgas y sencillamente te puede dar que en comparación con otro periodo puede haber crecido, que yo no soy economista, pero uno va tomando nociones de la gente que sabe y de la gente que habla y de los temas que le gustan, porque es un tema que a mí me gusta, aunque no lo sea. Entonces son cosas distintas. Lo que quiero decir es que ese tipo de informaciones son informaciones que obedecen a la verdad, igual que con el decrecimiento. Cuando hay decrecimiento, la cifra lo dice, pero nadie tampoco va a salir a decir los 6 o los 3 rubros en los que decrecimos. Eso no se hace, se toman todo y salen ahí en la nota. Incluso hay cosas tan raras como esta, mira, ahí tú tienes en el listín diario, dime el primer titular que dice ahí. No, en el listín diario el primer titular primero es Estados Unidos enrostra falla al gobierno de Danilo Medina. Mira la misma noticia, lo que dice aquí. Departamento de Estado de Estados Unidos cuestiona Poder Judicial de República Dominicana. Bueno. O sea, es lo mismo, pero cada quien lo interpreta. Hay que entrar a la noticia para saber que se está refiriendo a esos periodos. Mira, son dos titulares diferentes. Sin entrar en detalle, porque ahorita coges tú sabes por dónde tú vas cuando veas esto, pero cuando ve el dueño, ¿quiénes son? El dueño de la vaca. Sí, va llegando del dueño de la vaca. Entonces, ese es el tema que yo decía ahora. Fíjate que hay mucho por donde cortar, porque la gente, bueno, es la opinión pública, tiene que ejercitarse, tiene que hablar, y nosotros tenemos que tener un % de certeza en lo que se dice aquí en los medios de comunicación X, que es el propio de nuestro país. Hay cosas que le benefician a las autoridades con respecto a nuestra capacidad y otras veces que le perjudican, sencillamente porque se pueden o no enfocar mal. Yo no sé si ustedes observaron
o han observado el tema sistemático de publicación y de promoción, si se quiere, de la rutina publicitaria de aquí, que el camarógrafo se para en un canal esperando que le den la orden, le dice vete al mercado tal y tal, y entrevista a 4 o 5 gente y pregúntale que cómo está la cosa. Y entonces hay unos que dicen que yo no creo que tal cosa suba más porque estamos vendiendo poco, y el otro dice que se está vendiendo mucho pero que está demasiado caro. Y en fin, nadie se toma la molestia de ver cuáles son los elementos que tienen que ver con la carestía de productos. Yo estaba revisando unos programas anteriores el otro día y me encontré con una publicación de octubre del 2019 donde una persona hablando representando al ministro de Agricultura de ese momento, hablaba de la sequía, que en una rueda de prensa anterior había destacado el daño que había hecho la sequía a los productos y a los precios. Y justamente el precio de 30 pesos del plátano aquel famoso que fueron a comprarlo a un colmado. Entonces hay muy poca conciencia sobre las cosas para evaluarlas, y no es que estemos defendiendo con esto al gobierno, es que la base de información y de, si se quiere, hasta de preparación en el área, ningún ministerio nunca. Hasta de mala fe. Sí, hasta de mala fe. Sí, porque hay de todo. Porque un plátano que en un colmado cuesta 30 pesos, que es verdad que los pedían, pero en el mercado costaba 17. Sí, y 10 y 11. 15. Yo compré a 11 la semana pasada. Pero en el pico ese. No plátano fui a Barahonero. ¿Tú me entiendes? Y entonces hay gente que como que debería ilustrarse mejor, porque si no es que están haciendo un servicio pagado, porque yo no soy de la gente que piensa lo peor primero. O sea, hay gente que dice, no, pero ese tipo lo que está es, óyeme, estamos en un régimen con sus defectos democráticos, y cada quien en su actitud política que haga lo que tiene que hacer. Y si lo que tiene que hacer y que se encuentra mejor hecho, la oposición es patrocinar eso, que lo hagan, porque es su trabajo reorganizar su partido, tapar entuertos, corregir errores del pasado, todo eso no va a ser trabajo ni de nosotros los que tenemos el chance de hablar a través de los medios, ni tampoco el trabajo de los que tenemos identidad con el gobierno de alguna manera o de otra. Y cuando se da un consejo de buena fe, ¿cuánta gente nos sale a recomendar cosas que yo sé que los funcionarios que le corresponde agradecen en el fondo, porque se dan cuenta que es un error? Hay muchísimos errores, todos cometemos errores. En principio del gobierno, yo conversaba con Marco aquí sobre el tema de algunas cosas, y yo expresaba que no me gustan los funcionarios que cuando llegan nuevos a una posición, los primeros 15 o 20 días del primer mes, se lo pasan averiguando chismes anteriores, y que hay un vehículo, por lo menos la experiencia me dice que lo que comienzan a retratar vehículos arriba de blog y que tal cual, de ese tipo de detalles, regularmente terminan mal. Y uno de ellos un día me abordó en la calle y me dijo, Ramón, quiero hablar contigo. Y dice, tú tienes razón en lo que tú dices, tú tienes estadística, pero déjame decirte algo. Si nosotros no decimos lo mal que encontramos cosas cuando realmente las hemos encontrado y no las documentamos, a las varias semanas de nosotros estar ahí. ¿Tú sabes de quién es ese descuido? Es de nosotros, porque entonces nos van a enrostrar que nosotros estamos haciéndolo mal, o vimos las cosas y nos callamos, y a veces hasta nos enrostran que nos callamos por cosas que aquí han sucedido, de gente que sale del poder y entonces los recursos que se llevó ilícitamente los utiliza para pagarle a los nuevos, para buscar la amistad, para buscar cuáles son las cosas que les gustan, para ofrecerle también. Todo eso se ha visto. Entonces, la vida no es blanca o negra. La vida política nacional, la vida económica, las verdades que se dicen, que no se dicen, no son o blancas o negras, no. A veces son grises. A veces hay una combinación de verdades, y lo que nosotros debemos cuidar es tratar de ser veraces. Y cuando digamos cosas que no parezcan verdad, entonces discutirlas, porque nunca hemos expresado algo que no estemos en condiciones de discutirla. Yo decía hace varias semanas, digo, eso es una burbuja, esas cosas agrícolas. Si usted se pone a buscar todos los programas de televisión y de declaraciones de funcionarios
hace de un año y pico, 2 años atrás, bueno, desde que comenzó la pandemia, para hablar claro, notará una verdad que los favorece a ellos, y es que desde que arrancó la pandemia se estableció una incertidumbre sobre la actividad económica, y todo el que siembra algo y todo el que produce algo tiene necesariamente que estar atento a cómo va a estar el movimiento económico, porque usted no puede producir 1 millón de cosas para cuando usted establece que el mercado va a ser en los próximos meses, o cuando usted esté produciendo la mitad, porque usted como funcionario puede acoger la decisión de crear una oferta satisfactoria para los fines del gobierno que usted está representando. Pero el que tiene la sartén por el mango, que es el productor, tiene que calcular. Yo nunca estuve de acuerdo, y sí estuve muy de acuerdo desde la era de Trujillo para acá, con los informes diarios que se hacían a través de Agricultura. El ministro de Agricultura, el que sea, a las 9 de la mañana de cada día, a más tardar, tenía un informe de lo que había sucedido en el día anterior y de lo que se iba a recolectar en el día siguiente en todo el territorio nacional. Ya hoy no se Esas hace. estadísticas no se hacen así, pero hay que preservarlas, porque yo soy de Moca y los productores importantes de Moca, léase lo Bautista, Enriquillo Encarnación, que la gente lo conoce, muy amigo de don Antonio Guzmán, los compré, los Lincompré, más pequeño todavía mi padre, Los Santos, Antonio Caco, era Antonio Enríquez, el papá de Hugo Enríquez, que es un agrónomo que se graduó junto conmigo, que posteriormente murió, y todos los productores que tenían liderazgo en Moca, que era donde iban los que vendían agroquímicos a que le usara sus productos, porque ellos, más que Extensión Agrícola, que era la oficina del Estado que promovía las novedades técnicas, ellos, cuando la gente decía, si Enriquillo está usando eso, yo lo voy a usar, porque Enriquillo no usa cosas malas. vamos a la pausa. Entonces vamos a porque tener que ir a una pausa, lamentablemente. Si dejamos, voy a tratar de que no se me interrumpa el tema. si dejamos Moca se va a ir convirtiendo más grande. Vamos a la pausa, señores. Bien, señores, Ramón Santos estaba hablando de lo grandioso de Moca, de la República Popular Mocana, que en cierto modo hay que decir a la gente, antes de pasarle la palabra a Ramón, de que las estadísticas de lo que está hablando Ramón, cuando tú coges las estadísticas productivas de Moca en todos los sentidos, entonces te darás cuenta de por qué los mocanos son tan orgullosos de Moca. Pero yo no le puedo dar mucha alas a Ramón, porque en definitiva ahorita crece Moca y desaparece La Vega y todo eso alrededor. San Cristóbal, que es la que te San ven. Cristóbal. Adelante, Ramón. Un paréntesis en el comentario. Bueno, lo que pasa es que Marco es de San Cristóbal, y entonces San Cristóbal fue una provincia la más grande. Fue fabricada así por la dictadura, entonces ya tú sabes. Pero no respondió San Cristóbal, aunque le pusieron fábrica de armas, fábrica de botella, era que estaba allá, Sí, de vidrio. Todas esas cosas las hizo el generalísimo para darle tamaño. Fábrica de aquí porque le tocaba Villa, ¿cómo se llama? La industria que había. La industria del papel. La industria del papel, con todo y eso. Y los ingenios, porque casi... Entonces hay una cantidad de cosas de orden comercial que la gente no conoce. Por ejemplo, yo pienso que el 80% del cloro que se vende aquí en el país, sobre todo en la capital, en los supermercados, se fabrica allá también. Y no es por Maciel solamente, sino hay otras cadenas de supermercados que tienen otros suplidores. Moca no tiene la culpa de tener muchísimos ingenieros químicos. No tiene la culpa de manejar el mercado de medicina popular entero en el país toda la vida. Yo trabajé en una empresa multinacional y cuando venía a lanzar un producto como el Mejorar, Alcacelser, todos esos productos populares era en Moca que hacía el lanzamiento, donde doña Dindín. Y los bumpers de los vehículos, ¿verdad? Las dos grandes industrias de bumpers de vehículos, la casa matriz están en Moca. Y los zapatos. Butcher y Batuto. Y la famosa. Y la sucursal aquí en la capital, me perdonan los capitaleños. Y los morcachú, ¿cómo eran? Sí, los zapatos más famosos que hubo aquella vez, zapatos populares para trabajo.
la fábrica de calzado Moca Chuque. Después se la llevaron a Santiago, que viene siendo un barrio de Moca también, quiere decir que ahí no hay problema. Sí, Salcedo Santiago el pueblo abajo y Salcedo el pueblo arriba. ¿Y del país arriba. a dónde es que más medicina han falsificado? Tiene que ser allá, porque allá que hay más gente que sabe de medicina, y como la falsificación es un mal endémico en el mundo, y de ron también. Entonces, para que ustedes tengan una idea del emprendedurismo, la gente, un país, un pueblo, una provincia cualquiera, ya saliéndonos de la parte de chanza, tiene una cultura de trabajo, una cultura de emprendedurismo, una cultura de que los hombres establezcan iniciativas. Las personas que manejan los inversores trade, valga el comercial, son de Moca. En Moca es la provincia que más inversores tiene per cápita del país, porque allá fue que comenzó, allá fue que lo inventaron los inversores prácticamente. O sea, cuando eso llegó aquí al país fue en Moca. Pero eso en perjuicio eso en perjuicio de la electricidad. Bueno, sí, porque la gente, lo mejor para el país, pero que un país sin energía no se desarrolla, porque en la casa privada está bien, cuando no hay luz, no hay luz. Bueno, no se está gastando combustibles fósiles porque no hay la planta, esa parte del luz no se le está dando. Pero la incomodidad de la gente es difícil. Y si tú tienes una pequeña industria o un salón de belleza y no tienes un inversor por lo menos para tener la luz, entonces lo que pasa es que eso es una cultura. Hay provincias que son tan productivas y tienen más áreas como San Juan de la Maguana, pero la gente de San Juan de la Maguana no le gusta le gusta quizá por la distancia de la capital, no sé, porque no es tanta, son 200. Ramón, ¿y por qué San Juan de la Maguana? Gusta, ¿Por qué San Juan de la Maguana está en el renglón de las provincias más pobres del país? Por eso, porque las provincias, lo que yo conozco en las provincias que progresan en sentido general, son las provincias donde se establecen y o conviven la gente que tiene cierta prestancia profesional y cierta iniciativa. Y progresista. Y progresista. O sea, en Moca nunca se ha hecho lo que dice el populacho que hay que hacer, sino un consenso entre las organizaciones sociales y el empresariado. La Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Espaillat data de muchísimos años, pero ayudó a hacer otras en otros pueblos. Pero Moncáceres fue uno de los gobiernos más progresistas en términos de Exacto, y lo que tú decías ahorita cuando decimos Moca, estamos hablando de la provincia de Espaillat, porque también, Sí. Por ejemplo, la avicultura allá, tú vas a Moca y tú te vas donde los Abreu, te vas donde cualquiera de esos, la gente de Endy, y entonces te enseñan las incubadoras y tú entras a una incubadora de ese y en Estados Unidos y no te creas que la diferencia, tú te crees que está afuera. No hay diferencia. Oye, ¿hace cuántos años hace que yo fui a la granja de los Abreu? Hace 30 y pico de años. Aquí hay gente que no vive en el sistema de higiene, que vive en esas celdas que paren ahí de cosas, porque no tienen parrilla. En los barrios tienen que vivir haciendo casitas todavía el gobierno para que vivan de una manera. Esos cerdos viven con más higiene que mucha gente que vive en barrios marginados de aquí de la capital y de otros pueblos. No quiere decir que no hayan barrios marginados en esas provincias, pero que la gente está a la vanguardia de todo. Generalmente esos marginados fueron a trabajar a Moca y para no viajar lejos se fueron quedando y haciendo los barrios. Sí, los hay, no, claro, hay un nivel de pobreza, pero hay municipios que desde antaño tienen esa actitud de progreso. Bueno, me dicen que hay 4 o 3 refinerías de sal y no es marítimo, excepto por Gaspar Hernández, y Gaspar Hernández no produce sal. O sea que hay... ¿En Moca hay refinería de sal? Sí, refinería de sal. Lo que pasa también, los mocanos tuvieron una incidencia que la gente no lo sabe mucho. Fueron en su inicio de judíos emprendedores. Sí, eso tiene que ver con tiene que ver con eso, pero tú te encuentras con cosas insólitas ya en Moca desde el punto de vista de la comparación de otras provincias. Bueno, insólitas. Porque llevar carros a desabollar a Moca de la capital, toda la vida se han llevado carros porque los mejores desabolladores están allá. ¿Y por qué tienen que estar ahí? Ahora, yo estaba en San Pedro un día en una diligencia y hablé de ese tema y me dijeron, por aquí hay un mocano que tiene un taller que es famoso de desabolladura. Eso es una cosa insólita, eso es para estudiarlo, no vamos a dedicar el programa a todo eso. Retornando al tema agropecuario, decía yo que esos prestantes productores
los fines de semana su salida era a dar una vuelta por Salcedo, San Francisco Macorís, Santiago y La Vega a ver qué había de yuca o de batata sembrado. Esa era su estadística. Y ya llegaba un tiempo con los años que cuando ellos salían y regresaban decían, no, yo no voy a sembrar batata. No. Tú tenías dos opciones, sembrar batata o yuca o cualquier otra cosa, o maíz para esperar, porque el maíz siempre fue una siembra de espera de cosecha, se llama un cultivo de rotación. Ramón, es decir, tú dices, bueno, voy a sembrar maíz ahora porque me toma estos 3 meses y durante esos 3 meses ya me llega la época de sembrar la yuca, de sembrar la batata, primavera, otoño, verano, las estaciones, todo eso estaba. Mira, y la gente salía a pasear, a hacer su estadística visual. Y esa estadística le daba resultados porque decía, no, esto es un tablazo que hay sembrado, la gente le llama tablazo. Pero hay tú sabes la palabra parejero. No hay nada más parejero que un mocano. Por ejemplo. Tú dices en la agropecuaria. Sí, mira, por ejemplo, Moca no era productora de mango, por ejemplo, pero instalaron una planta de empacadora de mango. Bueno, pero es que eso, la dos comienza con, no comienza con P, es emprendedurismo. Sí, pero el mocano dice, conoce eso, cualquier vanilejo que sabe, pero es que los americanos no dejan entrar los mangos, sino pero es que hay gente que se le ocurre esas cosas. Pero ¿por qué esos emprendedores no dijeron ellos mismos, vamos a ponerle en Baní, que es donde se produce más el mango? No, la pusieron en Moca para obligar a llevar el mango a Moca. Sí, pero ese no fue el motivo. Posiblemente hay otro motivo. Porque déjame decirte algo, en Haití hay 3 máquinas de esas. Sí, no, porque el mango, aquí nada más hay una. Porque el mango dominicano que salió, el primero, tenía que pasar por Haití. Claro. Y por eso fuera en el extranjero dicen el mango es haitiano. Sí. No, el mango era dominicano. Sí, ¿sabes? Entonces, pero hay algo que te quiero tocar. Ramón, con esa iniciativa, con esa inteligencia, con ese mecanismo que viene de tiempo muy atrás, cuando yo refería a la existencia, la presencia judía en Moca, los pueblos se desarrollan de acuerdo a los líderes que tienen. Indudablemente Moca ha sido un lugar de buenos líderes, independientemente de todo. Además matan presidentes, ese es otro récord. No matan más presidentes de un lugar que los mocanos. Siempre están buscando un presidente para matarlo. Pero, Ramón, ¿por qué ustedes, los mocanos, no han desarrollado la agroindustria realmente en Moca para tomar el liderazgo de muchas zonas de la América Latina? Mira, la agroindustria, la mayoría de las agroindustrias comienzan con el consumo local, por no decir el 100%, por importante y grande que sean. Porque muchos países tienen bastante avance y aquí hay un mercado importante local, aquí. Y dentro de ese mercado, acuérdate que un 40% prácticamente del consumo está en la capital del país. Pues tú lo calculas por los habitantes y el movimiento económico. Entonces la gente se ubica aquí. La gente de Leches Ricas son de Moca y de La Vega. Tenían que ser. Entonces, eso, en Moca hacen la industria la que a ellos les cuadra y les conviene. Por ejemplo, qué sé yo, allá hay muchísimas cosas avícolas, de piezas, de fábrica de canastos. Allá fabrican los canastos donde ponen las gallinas, casi el país entero. Todas las cosas que se puedan fabricar, porque es un país de emprendedores, de gente, y ahí ya hay un movimiento y un capital económico. Él dijo un país. Una provincia. Entonces, por ejemplo, la segunda más movida sucursal del Banco Popular, cuando el Banco Popular comenzó a los pocos años, hubo que poner una vicepresidencia allá en Moca, que lo era el señor González, un señor que ya no vive, pero que era un hombre con mucho liderazgo social y familiar y eso. Entonces, una vicepresidencia, lo nombraron vicepresidente y lo mandaron allá a Moca. Entonces, entonces mucha gente vive en Nueva York también, en los campos, en la zona rural. Tú vas a la zona rural a Moca y tú ves en algunos campos una cantidad de casas, prácticamente casi villas, porque ellos la usan cuando vienen o se la cuida algún tío, primo. Pero hay mucha gente allá, y déjame decirte, de la sociedad más sana que fue a un tema que tú conoces bastante allá, a bregar con bodegas.
allá a Nueva York y a Miami, pero sobre todo a Nueva York, fueron los mocanos, los de la zona rural, antes que Macorís. Le ganaron los vanilejos. Los vanilejos son los primeros. No sé allá, porque aquí sí, aquí sí, pero aquí sí. En Nueva York no estoy tan seguro de que los vanilejos tengan más. Ramón, ¿y por qué ustedes instalaron un zoológico? Fue para oye, un pueblo pujante, un pueblo que se ocupa de crecimiento industrial, un pueblo que se ocupa de tener su propio acueducto como Coramoca, que fue el primero después de Corazán, que es el de Santiago. Lógicamente tiene que tener también el desarrollo cultural y su historia, porque tiene su historia. Y una vez hubo un síndico que emprendía muchísimas cosas porque ese ferrocarril no lo inventaron los mocanos, ese ferrocarril pasaba por Moca y las estaciones estaban ahí. Los pilotillos de concreto allá abajo, cuando uno va como por la carretera vieja para Santiago, los pilotillos grandes de concreto de donde pasaban los rieles del tren estaban allá. Entonces se quiso, a lo mejor si tú te hubieras juntado con la gente que hizo eso, hubieran motivado el ferrocarril. Tú que vives inventando ferrocarriles, que parece que te va a dar la idea algún día. Había un ferrocarril, no fue así. Lo del avión aquel tiene su historia, que yo no conozco mucho, pero sé que fue un mocano que voló por primera vez el avión, que sé yo qué, y ese avión era el que estaba ahí. Pero no era... no era aeropuerto ni nada de eso. Pero no era mocano, no se lo cojan, que era vegano. No lo conoce, no sé quién es. Pero no sé por qué lo haría en Moca. Sí, pero lo del zoológico no me lo evada, lo del zoológico. ¿Por qué ustedes hicieron un zoológico en Moca? Bueno. Para que no tuvieran los niños. Para no tener que venir a la capital. No fue un despliegue. Fue una idea de alguien. Había una cañada muy adecuada para eso, que casi rodeaba la ciudad. Y entonces aprovecharon. Sí, y la envidia de mucha gente, de otros pueblos y cosas. Esos mocanos creen que vamos a quitarle el zoológico. Nada, y alrededor de eso hay una zona residencial. Y finalmente, ya en el aspecto social, nosotros podemos decirle que en Moca, económico y social, usted va al paso a Moca y se busca un mocano que conozca y que lo lleve a pasear por ciertas zonas residenciales, y hay viviendas que a usted le va a dar trabajo verla aquí en la capital. Me refiero, y no te estoy hablando de dinero sucio ni de lavado, te estoy hablando de dueños de granja. Mira, allá, no voy a mencionar mansiones, pero por ejemplo, gente prestante que se ha ubicado allá, los Rancier, que eran los dueños de la Telefónica, de J. Pelayo Rancier. Telerán. Exacto. Saludo a Franklin. Franklin Rancier. Franklin es pariente de esa gente. No, hijo. Okay. Franklin es hijo de... Sí, porque en el PLD la gente cree que todos son chopos, ¿no? Pero ¿cómo en el PLD? ¿Y quién está hablando de política? Porque es un PLDista, Franklin, un dirigente. No, es que tú estás hablando de no es Franklin el que Almeida es de aquí. No, Almeida. De ellos. Sí, no. El que es hijo del dueño de Telerán, Franklin Rancier, que son familia, pero no tiene nada que ver con Franklin. Porque acuérdate que se llamaba J. Pelayo Rancier. Correcto. Pero Franklin Almeida Rancier es una cosa, y Franklin Rancier, que es hijo directo, heredero de Telerán, porque Franklin Almeida no tenía que ver nada con Telerán. Ok. Bien, vamos a la pausa. Pero había una empresa que no era, que se llamaba J. Pelayo Rancier. Claro, esa eran los dueños. Eso eran los dueños de Telerán. Vamos a la pausa entonces para yo arreglar un asunto que dije ahí que se me chispoteó. Okay. Vamos a la pausa, señor director. Bien, señores, este programa que estamos haciendo no lo planificamos, para que lo sepan bien claro. ¿Fue un secuestro? Esto fue que el señor Ramón Santos iba pasando por ahí y yo lo llamé y que venga acá para preguntarte una cosa, vino y entró. Y entonces luego se quería ir, pero lo sentamos ahí. Pues Ramón le está oyendo a la opinión pública. ¿Y por qué, Ramón? No, yo no estoy oyendo eso. Yo voy a un programa todos los sábados, agropecuario, pero
Uno tiene sus ocupaciones y sus cosas que hacer. Vamos a instalar un programa en Moca. Siempre hemos tenido eso. En Moca ahora vamos a instalar. Yo quisiera que tú fueras un canalito que hay allá en Moca, como llaman a un canal. Tú le llamas todo eso, un canal. Si no te gusta, pero a un canal. Yo quiero que tú fueras allá a Moca para que tú veas. Tú hasta este programa le dices programita. Está tranquilo, cálmate, que estás muy nervioso. Amarante, que tú veas un programa. Llámame a Amarante ahí, por favor. A Éxito. A Éxito, sí. Llámame a Amarante. Ahora que tú quieres hablar con él, ahora que tiene tiempo para hablar. Y no, yo tengo que hablar con él sobre... Y tú le dijiste a Amarante, tú traicionaste a Amarante porque tú lo dejaste a él huérfano del otro lado y no le dijiste que tú estabas con Luis. Sí. Hay un problema ahí. No, porque Amarante me dejó huérfano a mí y no me dejaron entrar a una reunión. A un evento. Y mira, ahora te reúnes cada rato con Hipólito para echarle vaina a él. Ajá. Salen hasta retrasados. Pero eso fuiste cada tú. Rato se juntan. El ideólogo de eso fuiste tú, pues dijiste que no cabían más negros en esa reunión. No, me dejaste fuera. Está confundido. Pero bueno, eso era la discoteca. Eso. Los mocanos, señores, hasta discoteca hacen segregando a los negros. A ver, claro. No, claro esa va. Digo, estaba conversando hace unos instantes. A veces uno, cuando lo sorprenden así, se le zafan cositas, quiero pedir excusas. Estoy diciendo que hay la creencia en la mayoría de los dominicanos, y así es, de que los PLDistas son gente humilde. Porque el que estaba vivo aquí cuando se formó y se fundó el PLD vio cómo se hizo ese partido. A base de sangre, fuego y me refiero a guerra, me refiero de fajar, de trabajar y de hambre, gente que anduvo vendiendo el periodiquito aquí debajo del brazo, con una disciplina cuasi militar, cumpliendo con esos preceptos, y la mayoría eran gente humilde, que le inocularon ese veneno contra los tutumpotes y los ricos y la cosa. Eso hay que decirlo porque es la verdad. En los PLDistas no habían mocanos. Sí habían. No tanto, pero habían porque no es el promedio de... Moca era balaguerista. No, PRDista sobre todo. Sobre todo PRDista, porque eran el capitalismo. Entonces, tú viste que Juan Bosch se fue de ahí porque no era porque los PRDistas eran ricos, sino que comenzó a haber cosas a distancia. Entonces creó una cosa que se llamó Partido de la Liberación Dominicana, que tiene un término hasta bonito en la época, porque liberación, la gente hablaba mucho de liberación cuando ustedes los izquierdistas estaban soñando con que el mundo entero iba a ser socialista y cosas, y no le cayó el muro encima de Chepa. Mientras tanto ustedes lucían su cabellera. Exacto. Entonces, en ese tiempo, un partido organizado, la gente aquí estaba acostumbrado a la organización de Trujillo, que era un gobierno organizado, aunque de fuerza. Y muchos calieses que habían de Moca. Exacto, y de todo, porque los pueblos grandes tienen de todo mucho. Tú dices Entonces, grandes en todo, heroicamente también, porque había que vigilar muchísimo. Tú sabían antitrujillistas también en Moca. Y yo sé que tú le guardas ese maquito, porque como tú eres de San Cristóbal, le tienes esa cosita guardada a los mocanos. Entonces, decía yo que la gente humilde del Partido de la Liberación Dominicana, hay gente de prestancia también, porque la prestancia y la economía no andan juntos. La gente cree que el dinero es sociedad. No. Hay gente que tiene mentalidad de que por su costumbre y por su descendencia no tiene clase social alta, no tiene clase, pero no es la clase económica la que tiene que tener gente pobre que son honorables. Sí, claro. Por ejemplo, yo conocí a don Arturo Méndez, era un hombre humilde, pobre, el papá de Ariosto Méndez, un agrónomo que se graduó junto conmigo. A ese fue que le cortaron los cabellos. Y no, Ariosto sí, eso fue un guardia en la entrada de Salcedo cuando la revolución. Nosotros fuimos a ponernos de que a la orden. Ramón. De la revolución. Escúchame, y ese señor era miembro permanente del Club Social de Moca. Y yo decía, pero qué extraño, ya en esa edad que yo estaba, dice, no, lo que pasa es que ese señor son una gente. Y después yo me traté mucho con esa gente. Y tú entrabas a esa casa y te parecía que estaba en otro país, de lo bien que esa gente hablaban. Y no era un cibaeño como yo diciendo ies, ni una cosa. Yo me recuerdo de doña María, que fue su segunda esposa, porque era bien viudado, que hablaba tan bonito ese español, y todas las hijas, y eran una gente muy educada, todos. Se notaba, esa es la clase, costumbre.
Desde luego tenía sus errores, porque es una cuestión de generación. Un día nos encontró tocando guitarra, mi Ariosto, y nos dijo bandolero y de todo, que eso es lo que a nosotros nos gustaba. Pues sí, porque ustedes, claro, era que eran medio bandoleros. No, para él era eso es lo que a usted le gusta, Ramón, el bandolerismo. y cura y monja, hay muchos de monja. Ya tú sabes. Por eso es que tú no te gusta que yo diga falduce. No, porque uno estudia en colegio católico y cosas. Entonces, Bueno, pero yo no me estudié en gusta colegio- que tú... Yo estudié en colegio católico. Hay Oye, serie, Ramón. hay una serie de comunicadores que son irreverentes y yo no quiero verte en esa lista. Yo soy un irreverente, Ramón. No, cuando usa ese tipo de términos, para mí es una irreverencia. Pero eso- yo soy tan delicado eso con con eso, cariño, mira, Ramón. que cuando van a alzar el Santísimo en la iglesia, tratando de modernizar, alguna gente usan una cosa que tiene un ritmo de merengue. Sí. Santo, 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 o sea, que es un plagio además porque es otro. Sí. Oye, yo tengo que hacer un dominio para no incomodarme estando en la iglesia porque Ramón. la solemnidad de la consagración no se debe usar una cosa así. Le voy a escribir al Papa. Ramón, pero yo soy un reverente, yo soy incluso constructor de iglesias, Ramón. Ya lo sé, sí. Entonces, pero pero tú es dices- como los guardias, Ramón, porque hay guardias buenos, muchos guardias buenos. No, pero yo no estoy diciendo que tú eres malo. Yo he dicho que tú y otra señora amiga que yo tengo, que son ateos los dos, si nos morimos juntos, llegan primero al cielo que yo. Yo lo he dicho siempre. Esa señora es una irreverencia, extranjera. sí. Pero esa señora no es atea, ella sencillamente. Ay, de lo que yo he luchado para llevarla a la iglesia. Y me dice, yo no necesito eso, Ramón. Mándale un mensaje, tú puedes mandarle un mensaje de este programa a ella. ¿Tú crees que ella lo Ella accesa por este internet? programa se ve allá en Cuba. Adiós, pero claro, yo supongo. Tú eres casi más cubano que dominicano. Mira, Ramón, y a propósito, Ramón, mira, como quiera que se diga, la vacuna. ¿Tú te vacunaste, Ramón? Sí, yo me vacuné y bueno que me haya hecho esa pregunta porque hoy mismo estaba leyendo algo de algunos expertos que hablan del tema de la vacuna en el sentido de que son 21 a 28 días después de puesta la segunda que en sentido general protege, dependiendo el organismo y la cantidad de anticuerpos que usted tenga. Con la primera hay que esperar 21 para que tenga la posibilidad. Y luego otros 28 con la segunda. Y yo creo que lo que ha en algunos casos subido un poquito la contaminación es que no estamos confiando y estamos celebrando con la vacuna. Que yo me la puse y que ya, qué sé yo qué. Vi un señor esta mañana que dijo, no, yo me voy a quedar en Semana Santa porque está interrogando a la gente cuando sale. Me voy a quedar en mi casa tranquilo porque me voy a vacunar tal día y entonces tengo que durar 3 días sin beber para no, mejor me quedo en la casa. Que no se puede beber, Ramón, si se vacuna. Nada que ver eso con la bebida, al contrario, con la bebida que ya sale buena y la siente. Así. Eso es un disparate. ¿Tú ves eso una irreverencia, Ramón? No, eso es un disparate. Es una irreverencia científica. No tiene nada que ver eso con su trago. Así que yo no lo iba a llamar al hombre para decirle, no, hombre, tómese su trago. Eso no importa. No se dio unas alturas, de luego, porque entonces es un lío. Este programa se lo vamos Una a tener. llenura. Pero quería aprovechar eso y quería completar el final del comentario que tiene que ver con la burbuja del tema de los precios. Tenemos que estar preparados mentalmente y el gobierno y todos los que están y estamos en el gobierno tienen que estar preparados porque estoy notando que quieren sacarle filo a cosas que no tienen la lima bien puesta, para sacarle filo a disparates pero eso te que van a tener sus respuestas. Pero déjame decirte una cosa también. También el gobierno tiene que sentarse a pensar y buscar gente que verdaderamente lo defiendan, bien defendido. Pues a veces tú defiendes, y no me refiero a ti, a veces la gente se pone a defender, no sabe lo que está defendiendo y lo que hace una cosa que se escribe con K. Sí, que la K, sí. Entonces, eso yo quiero sí dejar eso, porque hay buenas intenciones, hay acciones que realmente... Pero hay alguna gente que están manejando, y te voy a decir, Ramón, te lo pregunto a ti, yo sé que tú tienes una posición contraria. Hay que revisar
hay que revisar, no estoy diciendo revisar, no es solo lo malo lo que se revisan las cosas buenas también, ¿eh? Hay que revisar el tema de la tasa cero. Excelente. Desde antes, hace mucho tiempo, yo siempre he dicho que el Banco Agrícola, y no me refiero al Banco Agrícola, en todos los países hay un Banco Agrícola, ¿verdad? En Latinoamérica. Ajá, sí. Sí. Y los bancos agrícolas no están diseñados para ganar dinero. Están diseñados para fomentar la producción agrícola. Ya no son de fomento, y aquí no es de fomento ya. Bueno, que se aceptó y se hicieron las modificaciones económicas, pero claro, de que es multibanca, por eso que el gobierno tiene que estarle dando aportes. y por eso para es, que pueda, pero no es para que lo pierda. pero por eso es que no Mira. debe ser. El Banco Agrícola debe ser Banco Agrícola. Y no me estoy refiriendo al Banco de la República Dominicana per se. Los bancos, incluso conozco casos en países donde los administradores de Banco Agrícola han sido cuestionados, votados incluso, por exhibir grandes beneficios. Sí, sí, pero incluso cuando eso pasó, que fue por el principio de los 90, que vino ya el sálvese quien pueda, no cuando se hizo las leyes monetarias que después fueron reformadas, que fue Hipólito que hizo la ley monetaria y financiera, que ya venía el banco, ya estaba igual que los otros bancos, banca múltiple. Eso es lo que hay. Ahora, lo que ellos pueden a veces funcionar como banco de segundo piso y manejar fondos como los del FEDA, que son a veces a fondos perdidos, que no se nota tanto, porque son fondos de fomento. Bueno, desde que tú seas presidente voy a someter una propuesta para devolverle al Banco Agrícola su originalidad y su creatividad en los tiempos modernos. Banco de Fomento al Desarrollo Agropecuario, pura y simplemente. ¿Tú sabes cómo era antes? Sí. El banco era el garante de los préstamos fallidos de la reforma agraria. Bien, y nosotros somos garantes de este programa, que lo vamos a repetir para que la gente vea cómo tú defendiste a Moca y cómo yo traté de Tú me vas a hacer fracasar, de ninguna manera. Carrera. Al contrario, yo soy amigo de los mocanos. Señores, será hasta la próxima cuando este programa repítanlo, porque hay que ver cómo Ramón defiende a Moca y ataca a San Cristóbal, pero no importa. Será hasta la próxima que estaremos con ustedes en una entrega más de Sentido Común. Hasta entonces.